Bienvenidos a Apoyo Red, yo soy Natalia y ya que seguimos en septiembre, aunque hace todavía calorcito, he querido enfocar este vídeo y algunos otros del mes en los estudiantes que se incorporan ahora a las diferentes carreras. Yo, como sabéis, soy terapeuta ocupacional y voy a basar mis consejos en esto, pero podrían servirle a cualquiera, ya que la mayoría tienen en común pues el tipo de metodología de las universidades. Como decía, vengo a dar consejos, en este caso, de cómo estudiar o cómo asimilar mejor los conceptos de la parte práctica de las asignaturas. A ver si me explico. Ya hice un vídeo hace bastante tiempo sobre la organización de la carrera de terapia ocupacional y explicaba que tiene la parte de las asignaturas teóricas y luego la parte práctica en empresas. Pero también decía que en la parte de las asignaturas no solamente es la teoría, el examen tipo test o de desarrollo, sino que en algunas asignaturas también tienen dentro de la teoría una parte práctica. En general suele coincidir, es decir, que lo que das en teoría luego lo tienes que poner en práctica y te enfrentas pues a un tribunal práctico, voy a decir práctico 800 veces en este vídeo. Bueno, entonces yo, pues a base de estar muchas veces en las diferentes asignaturas con parte práctica, he recopilado algunos consejos que creo que me podrían haber venido bien cuando estudié y que me gustaría compartir, así que no me entretengo más y empiezo. Tengo aquí mi chuleta. Lo primero que tengo que decir es que en terapia ocupacional en concreto, pues la parte práctica suele estar relacionada con la realización de pruebas, de técnicas, pues a lo mejor cómo intervenir en una patología concreta, pues como puede ser un mirror therapy para daño cerebral o masaje linfático para traumatismo de tal. Así todo como muy relacionado, y también escalas de valoración y técnicas de comunicación, pues a lo mejor cómo realizar una entrevista, cómo hacer escucha activa, etc, etc. Es muy amplio y la verdad es que se puede distinguir muy bien la parte práctica de la teoría en esta carrera en concreto. Eso no quita que sea fácil. Es mucha información y cuando te enfrentes a los exámenes, pues bueno, tienes que tenerlo todo muy claro en tu cabeza, porque la forma en la que te lo van a preguntar pues puede ser variada y tienes que demostrar mucho más que simplemente un tipo test, claro. Bien, voy a empezar. Lo primero que debo decir es que para estudiar las prácticas tienes que tomar notas como si lo que estés haciendo no lo pudieses volver a repetir ni hacer nunca más. Es decir, que si te están explicando, en este caso voy a decir una prueba de valoración, yo que sé, un Bartel, que es como lo más simple, una escala de autocuidado, pues toma todas las notas que necesites de cómo es esa escala, ya que no sabes si luego la vas a tener que buscar tú, te la van a dar, o es que la puedes perder y la tienes que volver a localizar. En fin, hazte un buen borrador cuando te la están explicando de qué partes tiene esa escala, cómo es ese material, cómo lo vas a poder reconocer. Toma todas las notas que tú necesites, ya digo, como si no pudieses volver a verlo. ¿Por qué? Porque en muchos casos cuando estudias la parte práctica, la práctica solo se hace una vez, no se repite 8 veces, claro, lo mismo. Entonces cuando tú llegas al examen y te vuelves a encontrar con ese mismo contenido, es como verlo otra vez casi de nuevas. Entonces si tú durante el repaso, durante el estudio, en que has ido incorporando los aprendizajes, has podido repasar de forma visual cómo es eso práctico. Voy a poner otro ejemplo porque a lo mejor la escala de valoración no queda muy clara. Imaginaos que estoy hablando de transferencias. He estado dando la parte de transferencias y llegas al examen y tienes que desempeñar una transferencia. Pues es que si durante el estudio no has visto los movimientos en vídeo o alguna foto o alguna anotación de cómo tiene que estar tu cuerpo y demás, pues hacerlo ahí en frío va a ser muchísimo más difícil. Así que recomiendo que cuando os estén explicando cualquier cosa práctica, toméis todas las notas que sean posible. De la mano de este consejo va el de intentad hacer fotografías en caso de que os lo permitan, ya sea en este caso pues escalas de valoración, transferencias, técnicas, material manipulativo, lo que sea, intentad tomar fotografías. Otra cosa que yo hacía es, después de acabar la clase, Naki, no llores, después de acabar la clase, pues intentaba realizar unos apuntes en limpio, y al pasar estos apuntes le intentaba incorporar las fotografías que había hecho, o si no, buscaba por mi cuenta. He traído aquí una muestra para que podáis comprender. Por ejemplo, esta es la asignatura de patología neurológica y aquí hay una escala y pues tenía muchas partes, ¿no? Entonces yo explicaba aquí la escala y a cada prueba la fui buscando. En algunas es complicado de encontrar, pero bueno, en otras pues es hacer un poco de esfuerzo, y aunque a lo mejor las imágenes no son exactamente las mismas que vas a poder encontrar el día del examen cuando te enfrentes de nuevo a ese material, pues por lo menos ya lo tienes. Esto también nos va a ser útil para que luego cuando hagas tu formación en prácticas ya en empresas, si te vuelves a encontrar con ese material, pues hayas podido repasarlo previamente y no de repente que llegues y digas,
qué escala era esta, o qué material es este, o de qué técnica me estás hablando, ¿no? Y que puedas tener ahí un feedback visual que siempre es mucho mejor que simplemente puros conocimientos teóricos. Voy a por otro. Realizar buenas simulaciones. Bien, en la carrera de terapia ocupacional, cuando se hacen prácticas, casi siempre te hacen una explicación, el profesor lo hace y luego lo tienes que practicar tú con los compañeros. Voy a seguir con el ejemplo de la transferencia porque creo que es el más claro. Lo hacía el profesor y automáticamente después lo hacíamos nosotros entre todos los compañeros. Pues en ese caso yo recomiendo que cuando vayas a estudiarlo repitas otra vez esa simulación y cuando estés haciéndola allí en directo te metas bien en el papel. Sé que a veces es difícil porque pues estás empezando a lo mejor la carrera, las primeras prácticas, hay días que el horario es malísimo, que esto es todo totalmente comprensible, pero hay que intentarlo porque luego sí que surgen dudas. Parece que no, que cuando el profesor dice ¿tenéis alguna duda? Y tú piensas, mira, lo he repetido ya 3 veces y paso de repetirlo una cuarta, pero hay que arrepentirse de eso porque en realidad sí que surgen dudas, hay muchas más cosas a tener en cuenta en la parte práctica que en la parte teórica, muchas más cosas que deben de ser de una forma determinada, que no te las puedes inventar, entonces es importante que en tu propia simulación, allí mientras te lo enseñan, pues puedas darte cuenta de qué dudas tienes y las puedas resolver en ese momento. Por supuesto siempre existen tutorías que te pueden dar después y que vas a poder resolver también, pero cuanta más información tengas y puedas estudiar el examen de forma lineal sin tener que estar interrumpiendo tu estudio para ir a tutorías a resolver nada o tener que ampliar información de otros sitios, pues menos tardarás, así que yo lo recomiendo. ¿Qué más? Voy a revisar la chuleta. Vale, también otra cosa es que hagas un esquema general. En el caso, por ejemplo, de las escalas de valoración de terapia ocupacional, que son infinitas y que desde el primer momento en que se empiezan las prácticas hasta el último año no dejas de ver escalas de valoración de las diferentes áreas, pues intentad hacer un esquema. He traído también aquí un ejemplo, igual de neurología, pues aquí están todas mis escalas de esa asignatura. Y entonces, pues mirad, por ejemplo, este es el CODNAP, este es el BIT, simplemente una cuartilla de hoja. Mira, restricción del lado sano es otra técnica. A ver, aquí... práctica mental, de imaginería motora, bueno, así, simplemente lo que quiero aconsejar es que a la hora de estudiar las prácticas no solo tengáis el temario oficial en las diapositivas que os hayan dado, sino que no solo lo complementéis con las notas vuestras, sino también un tercer esquema para que los días antes de realizar el examen práctico, incluso si sois de repasar las horas antes, que yo no lo aconsejo, pero bueno, si es así, pues que no lo hagáis con los apuntes oficiales, sino que lo hagáis con un material trabajado por uno mismo, mucho más sintetizado y que simplemente estructure el conocimiento aquí, porque el conocimiento está, pero es súper importante que esté organizado, no vale de nada tener una maraña aunque tengas mucha información, tiene que estar en orden, así que creo que ese es un gran consejo. Y otro consejo es, antes de ir a un examen de prácticas, practicar, ¿vale? Practicar con los familiares. Todo lo que sea práctico lo puedes llevar a cabo. Entonces, practícalo contigo mismo, habla solo, habla con tu perro, habla con tu vecino, con tus amigos, lo que tú quieras. Si eres fisio, pues practica las movilizaciones de los músculos. Si eres psicólogo y tienes que hacer entrevistas, haz entrevistas. Yo como terapeuta tenía que hacer muchas escalas de valoración y entonces las administraba en casa y me inventaba las respuestas para ver pues por dónde podría surgir la persona, por dónde me podía contestar. Muchas veces creo que no se trata de aprender al 100% a hacer la prueba perfecta, sino también aprender a resolver para que si llegas el día del examen y hay algo que no sabes hacer, por lo menos ya tengas algunas cartas para jugar y sepas cómo resolver ese problema. Así que creo que eso es importante. Y nada más, yo creo que estos han sido los consejos. Recordad que siempre podéis ser el apoyo de alguien. Nos vemos pronto con el siguiente vídeo. ¡Chao!